Bueno, muy buenas noches. Hoy es 28 de junio del 2025. Como todos los últimos sábados de cada mes, nos reunimos para tertuliar, para conversar sobre temas relevantes que hacen a la vida del país, de la ciudad y del individuo. En este caso tenemos un invitado especial. Él es Juan Carlos Carrasco, mejor conocido como el Juanqui, y la historia de Juanqui es apasionante, sobre todo esa pasión por hacer empresa desde pequeño. Él va a contarles, va a relatarles, por eso se llama Relatos de un emprendedor serial, lo bueno, lo malo y lo feo de emprender en Bolivia, y espero que pongamos todos la atención y disfrutemos de este espacio. Agradecer a todos los amigos, a todas las amigas que están presentes frecuentemente en este interesante espacio. Adelante, querido Juanqui, te cedo la posta para que puedas tertuliar y relatar tu experiencia. Gracias, ¿cómo estás? No sé cómo se está escuchando. Bien, se escucha muy bien. Está bien. Ok, bueno, primero gracias Guido por la invitación. Es interesante hablar a veces de uno mismo porque te ayuda a un poquito entrar dentro tuyo y recordar todo lo que ha hecho y analizarlo de otra manera, ¿no? Y intentar que sirva para las otras personas y que sea siempre una enseñanza, no solo para uno, sino para todos. Estaba un poquito intentando entrar en la memoria de cómo comenzó todo y bueno, coincidencias de la vida es que justamente yo comencé a realmente, bueno, tenía, imagino, un instinto comerciante, como decía mi papá, desde muy niño, desde prácticamente a mis 8 9 10 años, que en esa época ya nos dejaban circular por las calles y que yo vivía haciendo suertes sin blancas y haciendo teatros o shows para cobrar entradas y tener dinero. Y bueno, siempre estaba en esa onda, ¿no? De manejar dinero. Sin embargo, definitivamente la crisis de los ochentas, lo que todos conocemos como la época del UDP, toda la consecuencia económica de tanto despilfarro de gobiernos militares, nos llevó a algo muy parecido a lo que estamos ingresando en esta época. Y me hizo dar cuenta que ese fue el sacudón que un poquito me llevó a los negocios y además a ser un poquito muy fuerte, o sea, ver todos los frentes, siempre he sido, como tú decías, un emprendedor serial porque en todo lado veía oportunidades y me daba cuenta que en esa época realmente ganar un salario no era lo aconsejable, tu salario no valía nada, los sueldos se pagaban casi semanalmente y así todo no valían. Entonces te dabas cuenta que lo que tú necesitabas era un flujo de ingreso, de dinero constante, y eso implicaba lo que llamamos una viveza criolla de estar todo el tiempo viendo qué puedo hacer, cómo puedo prosperar. Y fue ahí que inicié un poquito mi ambición de negocios, comenzando como todos, porque casi todos lo hacíamos, que de golpe tenías la oportunidad de hacer una cola en algún lado y tenías un capital y comprabas un paquete de papel higiénico que te valía, por decir, no tengo idea, 100 bolivianos en esa época. Y si tenías la paciencia y podías aguantar en 2 o 3 días, eso iba a valer 150 o hasta 200. Y si especulabas un poquito más, tenías posibilidad de venderlo y ir generando dinero. O sea, la experiencia fresca de eso fue que nos dimos cuenta que el dinero en sí, que el billete no tenía valor, o sea, el billete era simplemente un instrumento para poder
tener más que dinero, llamémoslo así, capital, o sea, para sobrevivencia, ¿no? En esa época era una política de sobrevivencia. Fue así que comencé a buscar algo más serio, porque si bien era interesante esto de estar ganándote literalmente el pan de cada día, viendo cómo buscar tus propios recursos, digamos, fue que entré a darme cuenta de dos cosas muy básicas. Uno, el tema de que el dinero iba a ser constante en la crisis, en cualquier crisis, siempre y cuando te manejes en dos áreas, ¿no? Uno era comida y la otra era vestido, ropa, tela, llámelo así, porque la gente siempre se va a vestir y siempre va a comer. Son dos cosas que no puede dejar de hacer. Entonces, si tienes tu ojo puesto en eso, sabes que estés en la situación que estés, estás cubriendo la necesidad de la gente, que es la base de cualquier negocio. Fue así que comencé a entrar estaba en la universidad, era muy joven, y me di cuenta en un viaje que hicimos a Oruro, una fiesta, de lo mucho que se vendía comida en la calle, la comida barata, los hamburgueseros, jadoqueros, ¿no? El jadoquero de la esquina generaba mucho dinero y me llamaba la atención. Comencé a hacer un poco de números de espionaje y me di cuenta que realmente hacía muchísimo dinero, que ni él mismo lo sabía porque no lo sabía manejar. Y comencé a interesarme, me di cuenta que necesitaba un ingreso real, porque los papás en esa época todos estaban sufriendo, o sea, no tenías tu dinero para gastar personal. Y fue ahí que comencé una receta de mi mamá de comida, de chile con carne, que tiene una receta que a todo el mundo le gustaba. La copié, le pedí la receta y me salí a vender a las calles. Logré poner un pequeño punto de venta en la calle 21, allá por los años 80, que no había absolutamente nada. Me siento culpable ahora cada vez que paso y veo cientos de kioscos y siento que he iniciado algo un poquito complicado, pero bueno, en esa época fue como inicié y me dediqué a la comida inicialmente. Me fue bien, era interesante. Mi mamá me contaba mucho una anécdota y me decía, en mis tiempos la hamburguesa del snack shop era bien famosa porque te atendía el dueño, entonces todos veíamos y decíamos, wow, qué capo el gringo que te atiende el dueño, y eso le parecía, le llamaba la atención, le iba bien. Entonces comencé haciendo lo mismo, ¿no? Tenía un pequeño kiosco, comencé yo a vender y lógicamente llamé la atención de amigos, compañeros de universidad, etcétera, que veían que hacía negocio, iban y comenzó a moverse. Y me dio mi primera base de conocimientos, digamos, contables, administrativos. Comencé a tener personal porque la cosa creció, se volvió grande, tuve que tener cocinera, tuve que contratar a alguien que venda. Y bueno, y fui evolucionando, no me dejé pisar. Estaba paralelo a la universidad, entre la universidad me daba ciertas pautas de qué debía hacer y comencé a abrir una sucursal, tuve una sucursal y en ese momento se dio la oportunidad de vender el negocio a una persona que le interesó el rubro. Ingresó a trabajar él un poco conmigo, primero quería ver cómo funcionaba, pero al final acabó comprando un precio muy interesante y me capitalizó. Entonces, creo que esa es una etapa fundamental en mi vida, o sea, generar mi primer capital en base a puro trabajo, ¿no? Porque he comenzado realmente generando todo ese capital de un trabajo personal muy chico, un trabajo que, como usted decía, era desde vender leche, papel higiénico, todo lo que nos llegaba a las manos y eso te iba generando un poquito más de dinero, un poquito más de dinero. Y bueno, fuimos generando todo este movimiento. Pasado un poquito esta crisis, llamémoslo así, o sea, vino el 85, se estabilizaron un poco más las cosas, sin embargo, desde el desempleo y ahí sí se volvió masivo y todo el mundo comenzó a emprender. Hubo la relocalización, se le dio un capital a mucha gente, un capital para que inviertan y todos invirtieron y se llenaron de negocios. Entonces ahí comenzó la verdadera competencia para los emprendedores de imaginación, ¿no? Porque todos no solo aquí en casi todo el mundo, la idea es copiar, o sea, veo un negocio y lo copio. Entonces, lógicamente, a mí también me comenzaron a copiar y tal cual
tuve la oportunidad de venderlo porque noté que ya estaban abriendo otro y otro, y había parrillita, y ya estaba comenzando el tema de la comida, y lo vi por conveniente vender el negocio, y por inspiraciones divinas de una fiesta en la cual salimos a buscar bebida y no había, me di cuenta de la falencia de una licorería no solo en la zona sur, en la ciudad de La Paz, o sea, no había ni una licorería en la ciudad de La Paz. Eh, bueno, tenía el capital para iniciarlo, así que pude abrir algo sólido, una licorería bien armada, con todo el concepto que yo tenía como buen consumidor, que creo que es muy importante en el tema del emprendimiento, conocer, o sea, saber tú el nicho de mercado en el cual estás, y de alguna manera, si no perteneces a ese nicho, por lo menos experimentarlo y averiguar sobre él. Entonces yo era joven, estábamos en las fiestas y yo me di cuenta de la falencia de acceso a la bebida para todos los jóvenes en esa época, y agarré el capital, y al día siguiente de tenerlo, prácticamente no esperé que corra mucho dinero, alquilé un espacio que fue un poco mi vivienda también, y comencé ahí con una ventana vendiendo bebidas. Me di cuenta de lo que quería la gente, o sea, lo que yo tenía era ese conocimiento de mercado. Yo sabía que era complicado ir a comprar una bebida en un lugar, porque tú preguntabas, ¿y ese ron cuánto cuesta? ¿Y ese whisky cuánto cuesta? Y tienes sin gane, ¿no? Y estás haciendo números en tu cabeza. Entonces puse todo expuesto con sus precios, según categorías, esto más barato, más caro, y comencé a hacer los combos. Y inicié todo este mercado de licorerías en la ciudad de La Paz. Comencé con una licorería, me di cuenta que me estaban comenzando a copiar porque comenzaron a abrir, y yo mismo tomé la delantera y comencé a abrir. Y bueno, hice una buena carrera, llegué a tener 22 licorerías en toda la ciudad. Era complicado porque, imagínate, no había ni celular ni computadoras, o sea, había computadoras, pero no había capital para tú tener una computadora, una terminal en cada licorería, así que era un manejo de inventarios con Cardex, con sellos, identificación. Comenzamos a serigrafiar, a hablar con los proveedores, pero bueno, fue, digamos, el comienzo ya de empresa, que considero que armé, que ya dejé de ser un simple aventurero y me metí a hacer empresa de una manera más seria. Fue interesante porque, bueno, me sirvió mucho el conocimiento que adquirí en la U. Sin embargo, otras circunstancias personales, el amor, etcétera, me hicieron dejar los estudios. Sin embargo, pude tener la ayuda, porque en esa época era una situación jodida, laboral en el país. Así que yo podía contratar a catedráticos míos que me ayudaban en muchas cosas. Yo ya tenía el conocimiento, digamos que les había hecho una buena entrevista durante muchos años. Entonces pude tener ese apoyo y ese conocimiento, y creo que eso fue también para mí como que me enseñan en mi oficina, ¿no? Tenía profesores particulares y los veía trabajar, actuar, especialmente la parte contable, que era algo que yo sabía que era la base de todo mi futuro económico. Que tú como emprendedor tienes que tener dos cosas claras: tienes que tener un contador, un conocimiento contable muy fuerte, y un buen abogado, como decimos, es lo más importante. Entonces ya tenía esa parte contable, y pude comenzar a invertir en otro tipo de actividades. Ya la cadena circulaba sola, se movía relativamente bien, si bien necesitaba siempre una presencia mía, pero comencé a abastecerme yo de mis propios insumos, los insumos más básicos que yo podía producir, porque me interesaba entrar a la industria. Entonces tenía dos rubros básicamente que sí se podía producir. El primero era de hielos. Adquirí una fábrica de helados que estaba en quiebra, y la compré con un crédito, etcétera. Entonces pude iniciar con una fábrica de hielos que me comenzó a potenciar porque yo era mi principal cliente. Y comencé también a entrar a las fritos, ¿no? Las papas fritas y los plátanos fritos, que era otro mercado que salía, y yo comencé a proveer de eso. Entonces la industria me comenzó a jalar un poquito, y es apasionante la industria, el servicio, el comercio y servicio, que es donde más he trabajado. Es lindo, es una aventura, especialmente por el marketing, pero sí, la industria es definitivamente apasionante, es muy tentador, muchos riesgos, pero muy tentador.
Trabajé en industria varios años, prácticamente hasta que terminé de liquidar todas las licorerías. Sin embargo, en el proceso este de las licorerías fue donde entré al marketing. De alguna manera, la necesidad de crecer ante la competencia que tenía, que iba surgiendo, que eran como hongos, comenzaron a aparecer las licorerías y yo me estaba viendo afectado porque mis precios comenzaban a verse un poquito más flacos y empecé un mercado negro de licorerías que era peor todavía porque cometía mucho con los precios. De manera que me di cuenta que tenía que ir dejando las licorerías, pero el marketing y toda esta relación que había tenido, tanto como proveedor de algunos lugares, de algunos restaurantes, etcétera, comencé a meterme en medios. El marketing me llevó, sin embargo, mi conocimiento de la vida nocturna, llamémoslo así, que me habían jalado las licorerías, ese rubro me comenzó a llevar a los medios. Y como todo cambio, la verdad, las licorerías sí era un tema, no había un proceso de ir de las licorerías, por ejemplo, a la industria, que veía desde la industria a los medios. Tampoco yo quería tener un holding de muchos negocios porque yo sabía que no tenía el capital y nunca he sido una persona que quiera cargar una deuda muy fuerte. Eso es algo muy personal, creo que es educación, formación. Mis papás eran muy temerosos de las deudas y me dejaron un poquito ese tic, entonces siempre he sido muy moderado en hasta dónde sacar créditos. Yo prefería concentrarme en los ingresos directos de mi día a día que en acumular fortunas y correr riesgos muy fuertes. Ya en esa época ya tenía 4 hijos, ya mi familia estaba más sólida, era muy complicado correr tanto riesgo. Sin embargo, sabía por mis mismos hijos que yo no quería heredarles un negocio de licorerías complicado, se estaba volviendo muy complicado, estaba volviendo muy saturado y peligroso al mismo tiempo, por lo que comencé a jalarme un poco a medios, aprovechar el capital que había ido generando para introducirme en el rubro de los medios. De manera que para sacarla, digamos, era muy complicado simplemente cerrar una empresa tan fuerte como la que la tenía sólida y que manejaba todavía un buen volumen de ventas, pero yo sabía que iba a ir decayendo, de manera que decidí venderla, no encontré grandes compradores que alcancen a lo que yo pensaba, de manera que me introduce a conocer, a averiguar un poco las franquicias. Había una revista brasilera muy buena que la leo hasta ahora, que se llama Pequeñas Empresas, Grandes Negocios, una excelente revista, que un poco me orientó el tema de las franquicias. Comencé a explicar cómo funcionaban las franquicias, comencé a introducirme en las franquicias y elaboré un plan para franquiciar las licorerías, eran varias. Pese a que tuve algunas que fueron desapareciendo por temas de la alcaldía, temas legales, cosas que, ¿no? Que la infraestructura de la ciudad fue cambiando, tuvimos que cambiar con la ciudad. Pero sí tuve una buena maniobra en esto de crear las franquicias y es muy difícil, era muy difícil en esa época vender franquicia en este país, o sea, no entendía, ¿no? La gente creía que franquicia solo podía ser McDonald's o qué sé yo, no, lógicamente no había una fe, pero mis empleados con los que había trabajado mucho tiempo sí conocían, sí me conocían, sí entendían el negocio, sí sabían los movimientos. Entonces me arriesgué, claro, ellos no tenían el capital, entonces me arriesgué a proponerles que se animen a ellos a adquirir las franquicias y que yo iba a lograr que la misma franquicia les sirva como garantía bancaria para comprármela. Hablé con ejecutivos de varios bancos, al final logré hablar con gente de Prodem, fue Prodem la que me ayudó en este proyecto, y logré franquiciar todas las empresas en mis mismos empleados, en los empleados potenciales, porque algunos se agarraron 2, otros se agarraron 3, otros se quedaron solo con una, pero pudieron capitalizarse y adquirir
las licorerías, ¿no? Y yo se las di como franquicia, con una administración central que pudimos manejar, pudimos establecer poco a poco. Sin embargo, la condición era que con el tiempo ellos iban a tener cada vez más poder de la franquicia hasta quedarse como dueños absolutos. Era un proceso más o menos de 15 años, que en muchos casos ya se ha cumplido. Pero eso me ha dado la pauta del salto, digamos, de dejar las licorerías, de capitalizarme, tener un ingreso no tan fuerte, no consolidado, pero poder invertir en medios, que fue donde realmente jugué un poquito más fuerte, aposté más fuerte, trabajé duro. Comencé inicialmente con revistas y suplementos que yo los hacía con medios ya grandes. Entonces eran como productos internos que yo tenía con ellos. Y esto me generó un conocimiento de cómo funcionaban los medios, cómo estaba armada toda esta estructura de venta de publicidad, de proveedores de noticias, de fotografía desde la, armados, etcétera, etcétera. Todo lo que viene a ser esta fascinante industria de medios. Y me di cuenta que había un potencial, agarré yo el mercado, que era el mercado del entretenimiento, cubrir, hacer notas de bandas, de lo que pasa en la noche, movimiento de noche. Entonces volví a mí mismo, de alguna manera, a mi misma fuente de proveedores, que eran las empresas de bebidas, etcétera, que tenían también interés en esa publicidad. Entonces ya los conocía, sabía lo que ellos querían. Y yo tenía ahora un mercado en el cual yo estaba trabajando medios específicamente, estaba en eventos, estaba en la noche. Entonces pude agarrar y venderles a los mismos proveedores que eran míos, que eran mis clientes, publicidad, y comencé a armar la idea de un canal, porque cuando tú trabajas con otros medios, los otros medios a veces tienen políticas complicadas internas, ¿no? Porque, claro, los medios estaban mucho más enfocados, antes eran medio, tenías que estar en noticias, o sea, estabas en otra área, no había los medios especializados, el cable todavía estaba comenzando, no tenías canales especializados todavía más allá de la música. Todavía no había canales de entretenimiento, no se estaba especializando, estaban haciendo, pero aquí lo veían como algo muy, muy, muy chico. Entonces decidí planteé a los medios el lanzarnos al medio que yo trabajaba, con el cual yo trabajaba, lanzarnos a la televisión por cable, pero me daban cientos de vueltas, por lo que decidí hacerlo yo mismo. Adquirí equipos, me asocié con las personas indicadas que tenían el conocimiento y comenzamos a montar una empresa audiovisual con el afán de tener un canal de cable especializado en eventos para lograr venderles todo el concepto de publicidad a las empresas que les interesan los eventos, especialmente bebidas. Yo había visto que el nicho habían comenzado a prohibir mucho la publicidad de cigarros, de bebidas, ¿no? Había toda esa, comenzó esa moda un poquito no a la bebida, todo ese careteo, etcétera, etcétera. Entonces, las empresas no tenían dónde publicitar sus productos. De manera que un canal así era excelente, perfecto, y comencé a desarrollarlo y lancé el canal TVO, un canal de cable que se inauguró el 2005 y lo pudimos mantener vigente, bueno, creció, evolucionó, se volvió una cadena nacional y al final también lo pudimos vender, duró hasta el 2012, 6 años que lo pudimos manejar. La verdad, la historia es sencilla, o sea, el canal ha sido fabuloso, ha sido una experiencia súper linda, mucho trabajo, mucho personal, que sí es la parte complicada, llamémoslo así, el personal, pero logramos, digamos, amalgamar todas las ideas estas de marketing, de ventas en diferentes productos, programas, con mucha gente creativa. Tuve la oportunidad de conocer a artistas, a productores. Se me abrió mucho el mundo nacional en ese sentido. Me di cuenta de las falencias culturales que
bueno, me ayudó mucho para lo que tengo ahora, pero me alimentó de ciertos insumos para buscar otro tipo de anunciantes, ¿no? Que no estaban normalmente en los medios, que ahora sí los podía mostrar porque inventamos, lo digo inventamos, el placing, que lo llamamos placing, que era vender, en lugar de hacer pases publicitarios, nosotros metíamos tu producto a los eventos. Entonces, Paseña, nosotros teníamos entrevistadores que iban con una lata de Paseña en la mano y hacían las entrevistas y a los entrevistados los hacían tomar una cerveza. Entonces, el placing comenzó a tomar un precio interesante y comenzamos a vender más este tipo de publicidad. Entonces, la cosa creció, pero lógicamente nosotros comenzamos en una época que no estaba legislada la televisión por cable, de manera que podíamos hacer prácticamente lo que queríamos. Poco a poco el gobierno comenzaron a entrar en esto y de golpe comenzaron a querer a legislar y comenzaron los pagos y que paguen aquí, que paguen allá y como toda esta onda estatista que tenemos en el país de burocratizar y de quitarte todo lo que puedan, fue que nos fue liquidando. Y bueno, durante el proceso del canal y de todo esto pudimos generar activos, etcétera, que nos salvaron en un momento de cerrar todo, porque tuvimos que cerrar, nos pusieron demasiados bloques, demasiadas multas, demasiados pagos, todo lo que hacíamos estaba mal y teníamos que cerrar y encima no solo los pagos, sino que los ejecutivos de ciertos cables nos pedían coimas, nos pedían esto porque pensaban que estábamos siendo muy ricos. De manera que tuvimos que cerrar, realmente triste, fue muy triste. Pero esa experiencia aparte, bueno, como en todo, capitalizarnos, también me abrió la visión de la producción de eventos, de los lugares en sí mismo. Fue en esa época que compré el centro, el que ahora es el Centro Cultural Telonius, porque me di cuenta de esto, de los eventos, de la producción, que tenía un mercadito que estaba muy mal manejado, porque estaba más enfocado en la venta de la bebida que en la producción misma. Entonces, toda esa experiencia del canal me abrió paso a la producción, que es donde me encuentro actualmente, ¿no? Donde he encontrado, digamos, mi mayor afinidad, siempre relacionada, como yo les decía, la comida, o sea, tienes que tener, saber exactamente tu empresa de cuántos pies, sobre cuántos pies se va a montar, porque no puedes dejar tu empresa solo viva de una cosita, tienes que tener varios apoyos y en este caso tienes este otro apoyo también de poder decir, vamos a irnos a la producción, nuestra meta es esta, pero primero hemos generado un respaldo de alimentos y bebidas, que es lo que mantiene este movimiento. Bueno, pero ya voy a entrar, imagino, en un cacho más, porque lo primero quería terminar esta parte de, digamos, la parte intensa, generativa de capital de mi vida, que comenzó a mis 18 y me dio la oportunidad de llegar a los 50, digamos, ya armado y capitalizado y tranquilo, ¿no? Ya después de todas las experiencias y todas las etapas, como para poder yo ya invertir en mi propia empresa y que absolutamente todo sea mío. Es un resumen de lo que les puedo decir, que como me lo había planteado Guido, lo he querido hacer lo más conciso posible. A veces uno se emociona de ciertos elementos, momentos, o me saltó algunas cosas, no sé. Sin embargo, eh, toda esta charla un poquito va, no sé, para lo que estoy viendo actualmente que está pasando, de comparar la crisis, o sea, de la cual yo he venido y en la cual estamos atravesando ahorita, y puedo yo hablar y decir, ahorita sí me siento seguro de decir a la gente más o menos qué hacer, no, no es decirte anda, agarra tu plata, llámate al teléfono, etcétera, pero darte las pautas de qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que sí hay que hacer y que sí te va a servir a futuro en este momento como emprendedor. Pero creo que aquí podría ser una pausa si alguien tienes alguna pregunta o hay alguna duda o algún tema así.
Hola Juanqui, ¿Cómo está? ¿qué tal? Una pregunta te quiero hacer sobre el manejo del personal. ¿Ya? Qué tipos de personas difíciles has tenido y cómo has resuelto? El personal es la parte más oscura de toda empresa, siempre, porque hablas de personas. Es muy fácil manejar activos, números, espacios, pero el personal es el tema más oscuro. Eh, Mi experiencia me ha enseñado que es muy caro controlar el personal. Nunca va a compensar. O sea, dentro de ciertos esquemas básicos de seguridad de cualquier negocio, ya no estamos hablando de un banco, ¿no? Estoy hablando de un rubro normal de negocio. El personal te va, no llamemos estafar, va a hacer las cosas mal en cierto porcentaje siempre, ¿no? O no va a hacer, o va a hacerlas mal, o te va a, digamos, quitar algo. Eso es parte de las personas, es parte es algo que tienes que tener como una desconfianza normal de que esa es la probabilidad de que pueda pasar y es lo que todos queremos cubrir. Entonces, durante muchos años, en muchos diferentes rubros, he intentado, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Por ejemplo, en las licorerías, llegó un momento que dijeron, bueno, vamos a filmar las licorerías y ver realmente si no está mamando y vendiendo otros productos que sabíamos que vendían, y habíamos puesto sellos de seguridad a las botellas, habíamos visto todos los temas, pero sabíamos que seguía pasando. El costo de poner cámaras era uno, pero el costo de revisar las cámaras era un tiempo valiosísimo que se perdía en revisar cámaras. De 23 licorerías, 24 horas, o sea, era ridículo. De manera que el tema de personal, comienzas tú a darte cuenta que primero tienes que marcarle un espacio, o sea, un convenio muy claro de lo que él va a hacer, cómo vas a manejarte con la persona, pero sobre todo no dejar pasar cosas. Yo te digo, es lo único que siempre recomiendo, porque no te puedo decir, no, al personal en La Paz hay que darle bonos de antigüedad y con eso te funciona, o hay que pagarles más y no te roban. No, es mentira, sabemos que no es así. Las oportunidades la van a dar, mil cosas pueden ocurrir, pero si tú aprendes a la primera decir no, lo siento, chao, que es pega porque has entrenado, porque lo has puesto a esa persona, aunque te haya tomado un día entrenarla, pero si a los 3 días hay algo que no te molesta, es mejor ir cambiando, ir variando, es circular de personal, es la expectativa, la estrategia que yo he tenido, y eso te da, automáticamente vas calificando tanto a la gente que la vas evaluando más rápido. Y el tener harta gente es como, le digo, cuando eres joven, ¿no? Si no tienes hartas chicas, ¿cómo vas a colocar una buena esposa? ¿Cómo vas a escoger una buena esposa? Si no has tenido hartos empleados, es difícil entender un buen empleado. Todos creemos que ya, si este me ha dado un poquito de confianza, es de confianza y me quedo. Pero no es así, porque la confianza es temporal o puede ser temporal o puede estar mañudeada, como decimos. Yo con el personal soy muy drástico al inicio, pero así como cualquier cosita es, por favor, aquí la dejaremos, es todo lo que veo bueno, pucha, lo aplaudo y le doy todo lo que puedo de méritos, ¿me entiendes? Entonces, juego muy de cerca con el personal. No he tenido nunca empresas en las cuales haya tenido más de un tercer grado, digamos, de empleado al cual referirme, o sea, un jefe, un subjefe y un empleado. No tengo más de eso, de manera que siempre he tenido acceso a todo mi personal y puedo hablar de esa manera. Entiendo que hasta ahí yo funciono. No sé si te sirve la respuesta. Sí, gracias. Algo más para que pueda un poquito entrar en el tema de no sé, Buenas de noches. invertir en crisis. Sí, Buenas noches, Juan Carlos. Bueno, escuchando todo tu, bueno, se podría decir toda tu experiencia,
yo quería preguntarte, en temas económicos, financieros, ¿qué tanta diferencia hay entre formar una empresa legal y una, digamos, informal? ¿A qué me refiero? Más que todo temas impositivos y las instituciones que nos regulan, ¿no? A cada negocio. Gracias. Mira, bueno, más bien estamos entre nosotros. Yo creo que salvo, salvo, no sé, negocios que requieran otro tipo de manejo, el emprendimiento siempre comienza informal. O sea, es como perdón que lo compare, pero es como un poquito la música. Siempre las bandas de música al comienzo hacen covers, hacen temas de otras bandas. Es exactamente en los negocios. El emprendimiento siempre va a comenzar informal, porque puede ser que estés haciendo sándwich en tu casa hasta que alquilas para poner una tienda, pero no sé por qué las reglas funcionan así, pero tú no puedes sacar tu licencia de funcionamiento hasta que la tienda no está armada. De manera que si vienen después dicen, no, está mal su tienda y tú ya lo has hecho, es un tema un poco complicado. De manera que todo está condicionado aquí como para que tú comiences informal y te vayas formalizando. Ese es, ese es el esquema como siempre hemos funcionado y creo que es el correcto. Creo que es el correcto porque formalizarse, comenzar formal es complicado, es caro y te pone muy indefenso en muchos sentidos porque realmente hay tanta burocracia, es tanto estatismo en todo hoy en día. Es, ahora especialmente yo vengo de experiencias con estos del juego, que no te imaginas, la noción de juego, AJ, ¿no? Cosas increíbles. De manera que yo creo que sí, siempre empiezas informal, pero nunca vas a crecer como informal. Ese es un hecho. No vas a crecer como informal. Puede que hagas mucha más plata como informal, pero no vas a crecer como empresa, como empresario, no vas a tener perspectivas. Y a mí me ha pasado, yo sí he comenzado, o sea, cuando yo he sido vivandera en la calle informal, lógicamente, la que de la alcaldía, pues sacado mi licencia del carrito, he ido formalizándome. Pero, por ejemplo, en el tema de bebidas, yo mucho tiempo he estado comprando las bebidas en el mercado bajo, con las licorerías, de mis proveedores, los contrabandistas, etcétera. He ido, cuando he comenzado a formalizarme, he comenzado a darme cuenta de las ventajas, ¿no? Por ejemplo, cuando he comenzado a comprar whisky de mi proveedor, los de la empresa me han puesto vidrios a mis licorerías, cervecería que ya yo le compraba directo a cervecería con contratos fuertes, me ha comenzado a poner letreros, ¿me entiendes? Entonces es un proceso formalizarse que hay que hacerlo y tú lo vas a acelerar, tú te vas a dar cuenta. ¿Cuándo? Lo bueno de no formalizarse muy rápido es que es más fácil quebrar. O sea, si te va mal y no estás formalizado, es mucho más suave el rollo, ¿no? De cerrar absolutamente hacer cualquier cosa. Entonces, es innegable que vas a tener que pasar por las dos etapas, pero tienes que formalizarte. Eso, si quieres crecer. Después está en tus manos. Si solo quieres ser fatos, digamos, de ser platita, no necesitas ser formal, ni aquí ni en muchos países. Ok, gracias, Juan Carlos. A ti, a ti. ¿Alguien más? Yo también me atrevo. Querido Juan, que te conozco desde hace tantos años y es una historia de mucho éxito todo lo que has relatado hoy, pero para dar impulsos a la gente joven, para copiar tus ideas en tus buenos tiempos, ¿cuántas horas al día trabajabas? ¿Tú crees que se puede duplicar todo lo que has hecho? Porque tú tienes muchos talentos, eres comerciante, eres creativo, eres muy trabajador. Y entonces, contanos si vale la pena motivar a la gente joven a hacer lo mismo lo que tú has hecho y si se lo puede hacer en estos tiempos y también avísanos cuántas horas hay que trabajar al día. Te voy a contar algo que no puedo dejar de contar.
tengo un amigo, un primo en realidad, que igual que yo, muy hombre, siempre estaba poniendo alguna empresita, quería, él era arquitecto, construir una casa, hacer miles de negocios y hacía, trabajaba mucho, siempre estaba buscando un contratito, un banco, quería poner su empresa constructora. Un chico de mucha rajada, pero no sé, no le salían las cosas. Después de muchísimos años me lo encuentro y había conseguido una pega en el Ministerio de Vivienda, una cosa así, después de muchos años. Y me dice, venía a ver a mi oficina, le llevo a su oficina y le dice, ¿qué haces? Le digo, y me dice, no hago nada. Pues, ¿cómo no haces nada? No hago nada, no estoy aquí sentado, meter los papeles, miro, los firmo y nada más. ¿Y cómo está yendo? Me dice, bien, me estoy ganando plata. ¿Ves? Y me dice, es que hermano, estaba pensando de mi vida, porque cuando uno es empresario no dice, yo voy a hacer mi empresa para no tener que trabajar, no ver para nadie. Y él me dice, ¿sabes qué? Tanto he trabajado en mi vida para no tener que trabajar. Y ahora que sí trabajo, no trabajo nada. Es su ironía, pero es algo que es verdad. Tenemos una época, físicamente la naturaleza nos la da, de alta productividad, de alta productividad. A mí me parece, discúlpame, un pecado tener 30 años y dormir 8 horas. Me parece un pecado. Eh, si pudiera no dormiría porque esa edad es increíble. Entre mis 20 años y mis 35 años he hecho el 70% de mi capital porque efectivamente podía hacerlo, porque podía trabajar y podía no dormir y dormía en mi auto porque me asaltaban una licorería y yo tenía que estar en la policía a las 5 de la mañana y había cambio de turno de vendedores, entonces yo no quería que me roben. He trabajado duro, como te digo, muy duro, muy duro. Eh, Así, durmiendo en el auto, mi oficina era mi auto, en la noche repartiendo hielos porque no teníamos frigorífico, entonces había que repartir de noche para que no se derritan los hielos. Entonces distribuíamos en la noche. No sé, no te podría decir cuánto, no me imagino cuánto, pero sí ha sido una edad en la cual he trabajado 24 horas tranquilamente al día, que he tenido 2 o 3 días en los cuales no había dormido nada, que en esa época tomábamos un mate, no me acuerdo, un mate brasilero era que te mantenía despierto, pero fabuloso, o sea, lo extraño esa época, ahora me da sueño, me encantaría poder tener esa energía, extraño toda esa época de trabajo, ha sido muy productiva, y ahora tengo hijos en esa edad, y no es que yo no los dejo, ellos no, también los veo trabajar un montón, hasta me dan pena, pero sé que están en ese momento, y que tienen que, y te digo, es una etapa, es físico, el tema es físico, a tus 40, y tú lo sabes, todos lo sabemos, a los 40 uno comienza a cambiar y ya no tiene la resistencia, no tiene la fuerza y yo creo que no tiene nada que ver con el yo quiero, es una obligación, así nos han creado y es una buena época para hacerlo. He trabajado muchísimo y eso me ha dado la ventaja de poder hacer hartas cosas, como tú has dicho, porque no solamente he tenido varias empresas, o sea, realmente, estimado amigo, y una época cuando nació mi tercer hijo, no, el segundo hijo, tenía kiosco de haddock, era radiotaxista, tenía fábrica de fritos y tenía 8 licorerías. Todo eso hacía en la semana. Y escribía para Razón. Entonces, me hacía alcanzar el tiempo para hacer todo eso y lo hacía fabulosamente. Y lógicamente necesitaba, no porque no era solo tener plata y querer ser rico, antes tenías que alimentar hijos, mandarnos, casábamos más jóvenes, era diferente, pero sí, el esfuerzo de hacer todo lo que uno hace y poder ahora decirlo tranquilo es harto, pero no es un castigo, es un premio, definitivamente. Yo extraño esa edad. Juan, que Gracias por mil la pregunta. gracias.
realmente mil gracias. Todo lo que has hecho en tu vida siempre te ha gustado hacer y por eso nunca he tenido la impresión de que ha sido un esfuerzo, pero sé que es duro lo que has hecho. Gracias, viejo. Sí, no, creo que todos lo que hemos, todos la pasan de alguna manera, ¿no? O sea, es duro, pero no hay otro, es el único camino que vale. Hola, querido Juanqui. Qué divertido y qué interesante escucharte. Mi pregunta va al tema de soltar tus pequeños y más grandes emprendimientos. De lo que nos has contado, la única vez que te he escuchado decir realmente ha sido triste, ha sido con el tema de la televisión, ¿no? Los demás parece que han sido mucho más pensados, metódicos, no sé. He trabajado con algunos emprendedores así más o menos cercanamente. He dado apoyo a microemprendedores desde la perspectiva del microcrédito, pero sí me ha tocado estar al lado de algunos emprendedores y he visto de cerca esa dificultad de dejar ir o de por el contrario, también de dejar entrar algo a su línea de producción, digamos, o a su portafolio de servicios, en otro caso, y cosas así, algo que sea un poquito diferente o algo que no tenga su firma, digamos, que sea simplemente para otros. Pero en tu caso he visto, o sea, he escuchado y he podido ver algo también, tanta flexibilidad. Súper interesante, Juan. ¿Cómo has dejado ir? ¿Y qué te ha motivado? Bueno, aparte de los cambios del mercado y que tú veías que las cosas cambiaban y se te hacía cuesta arriba, ese sentimiento de dejar ir. Creo que Lo se veo está súper cortado. interesante. Perdón, tus últimas palabras se han cortado justo cuando has hecho la pregunta final. Ah, ya. Sí, es, en resumen, ¿cómo has dejado ir? Ah, Me parece súper interesante. Obviamente en el mercado tú has visto los cambios, has visto que se te hacía muy cuesta arriba y por lo tanto iba a ser una buena decisión de negocios. ¿Cómo has manejado la parte emocional también? a ver, la verdad, em, sí, cada empresa es un poquito una guagua, ¿no? La has criado, le has dado lechecita, la has cambiado, la has mandado al colegio, la has visto sufrir, la has educado y la ves rendir frutos. Entonces yo te pongo esta situación, o madura y tienes que dejarla volar, porque ya no está en tus manos, que digamos, yo diría que mi licorerías ha sido así, era como que ya están muy grandes y no quiero verlos caerse, ¿no? O sea, porque sabía que algún rato iba a caerse, lo diría un poco así. Pero sinceramente, así analizándolo, ahorita que me lo preguntas, creo que eh, hay una meta mucho más grande, que es una guagua mucho más grande que la que estás trabajando y de alguna manera, ¿no? Uno no sabe bien cuál es, pero eh, quedarte con la empresa así como está, o sea, has dado todo, le has dado todo lo que puedes hacer por eso y sientes que si sigues dando no va a crecer más, ¿me entiendes? No va a mejorar, no sé cómo decírtelo sin hacer comparaciones complicadas, pero ustedes son de confianza, ¿no? Es como, no hay sobredosis de eso, o sea, te vas a quedar ahí y puedes estar consumiendo esa droga el resto de tu vida y ahí se va a quedar. Y eso sientes, y cuando sientes eso es más fácil, porque dices, no, quiero otra emoción, quiero otra aventura. Cada empresa, cada cosa es una aventura. Yo tengo una adicción bien chistosa. Me encanta el olor a pintura recién pintado porque me hace recuerdo
a cada negocio chico que he hecho, que siempre había que pintar algo, ¿no? Entonces, la licorería hemos pintado y ese olor de que algo nuevo viene, de que cómo será esta esquina, aquí pasará gente, me irá mejor, los empleados que tendré. Es una aventura, entonces, si bien estás cerrando algo, pero ya estás entrando en otra aventura, es la emoción de esto, porque es bien apasionante, es muy apasionante el saber que estás colgándote en riesgos complicados, así, un hilito, pero tienes toda tu fe puesta en eso, has evaluado hasta donde tú has podido, entonces te viene la melancolía de lo que has dejado mucho después, cuando ya dices, pucha, qué tranquila era esa época, y ahora qué hago con este negocio, el otro era más tranqui, ya lo tenía organizado, pero al mismo tiempo ya era lo que tenía que ser, ¿no? Y pasa eso, y a veces no solo por el dinero, no es porque ya te deja de dar dinero, sino porque sabes que vas a estar toda tu vida en eso y recibiendo lo mismo, no sé, es como que no. Creo que el emprendedor es por eso que se llama emprendedor, porque tienes que estar emprendiendo, no puedes resignarte a algo tranquilo. Yo admiro a mucha gente que está en una pega 20, 30 años, pero yo creo que no lo lograría, no podría, ¿no? Entonces creo que es más que la melancolía, le gana la emoción de lo que viene a la tristeza de lo que se va. Esa es la Súper, respuesta. mira qué buen resumen. Gracias, Juanqui, súper. Gracias. Hola, Juanqui. Hey, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo es, viejo? Una pregunta, ¿nunca has tratado de tener tu banda de música? ¿O no era algún emprendimiento que has pensado hacerlo? A ver, Hermano, tengo mi banda de música. pero así como, no solo, digamos, ahorita, como te he visto que anoche has cantado, digamos, o no sé cuándo, Claro, es una banda que se llama Moonshine. Ya ya, esta es nuestra tercera tocada y ha sido. ya, He comenzado hace muy poco en el blues, y aunque no creas, igual lo estoy manejando como negocio, porque he hablado con los músicos, hemos puesto una base de dinero para comprar ciertas cosas, para tener sala de ensayo. Estoy experimentando cómo funcionan las bandas, porque me interesa, porque yo trabajo con las bandas, me interesa saber por qué siempre están tan largados los músicos. Entonces he dicho, quiero ver desde adentro cómo se administra, cómo funcionan esto, las fechas. Voy a tocar en Cholahuasi en 3 semanas y vamos a ir a Oruro en un mes. Entonces estoy ahorita viviendo la aventura de banda. Gracias por la pregunta, porque este año he decidido. Yo siempre tenía bandas así de joda, ¿no? De joda, pero ahora me he metido como banda, como vocalista, como publicidad, tenemos imagen, tenemos todo y es una empresa que le estoy probando y me está enseñando también un montón de cosas. no, qué bien, porque, bueno, pero antes de esta vez, digamos, hace 20 años no has hecho, no lo has hecho, o sí, o has tocado. No como negocio. Hemos tenido, en la universidad tenía una banda. Ajá. Durante la universidad he tenido los Gonococos, que ha durado unos 2 años, 3 años. Y después armé otra banda que se llamaba la Mastur Banda, que duró 7 años, pero solo hemos tocado 2 veces, una vez en un banco, en un aniversario de un banco que nos han contratado, y otra vez en el equinoccio por mi cumpleaños. Pero hemos ensayado todos los días durante 7 años. Y era obviamente música rock, digamos, ¿o qué era? Sí. Rock, sí, blues, rock, soul, ¿no? Eso sea siempre mi línea, ¿no? Siempre. Ok, abrazo. Gracias, viejo. Next. ¿Hay alguien más? No sé. Bueno, creo que un poquito entonces ahorita podría intentar levantar el ánimo a la crisis, que, que es algo que lo estoy viendo, lo he estado viendo últimamente y creo que está pasando.
Bueno, por lo que veo, muchos ya hemos vivido lo de P y no sé si sienten lo mismo, pero bueno, yo he comenzado justo hace un medio año con un proyecto muy grande de un espacio aquí tras el telón. Es un concepto electrónico diferente, joven, para intentar jalar a la música, a changos más jóvenes, pero a la buena música. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, yo ando con mucha gente muy joven en varios proyectos y de chicos menores de 14 años, creo que ese es el rubro, el 85% en colegios en La Paz, Bolivia, no sabe qué es rock. O sea, no sabe, o sea, rock, no sabe ni qué es estilo musical, no entiende la palabra rock. Así de concreto, preguntado directamente por el conservatorio, eso se ha hecho el año pasado. Yo lo he vivido, he organizado cosas de rock para changos, he visto que no hay asistencia, de manera que estoy bueno, un proyecto que comencé justamente para que jalar a los niños al rock. Es Rock for Kids que vamos a hacer, que vamos a tener bandas en las tardes, no solo aquí, sino en varios escenarios de La Paz, escenarios de rock que se van a abrir para los niños en las tardes, de manera que pueden ir los niños, que no haya bebida, pero que esté la banda de rock ahí tocando y pueden ir con sus papás y que tenemos que jalar de nuevo. Hay un tema de que el rock se está muriendo y que se va a hacer la campaña. Bueno, pero para esta campaña tenía que comprar cosas, hacer una serie de inversiones. Resulta que viene toda la crisis, esta locura, y yo ya tenía cálculos, tenía números, porque manejo algunos alquileres de activos, ya sabía de dónde iba a invertir. Pero resulta que con todo esto que está pasando, se me está abaratando una barbaridad las cosas. O sea, es súper complicado, pero la mano de obra no nos damos cuenta, pero está barata ahorita, porque va a subir, sabemos. O sea, la mano de obra va a subir el rato menos pensado. Entonces, he comenzado a hurgar y decir, a ver, ¿qué está pasando en la crisis? Si es una crisis, yo debería estar jodido. ¿Por qué veo mis números? Ya, yo he hecho una subida de precios muy racional en base a lo que ha subido en la carne, ¿no? Mis insumos, digámoslo así. Pero mis insumos más fuertes, que son, en mi caso, la mano de obra, no han subido. Y todavía no han subido proporcionalmente mucho, por ejemplo, los materiales de construcción. Entonces, esa obra que estoy haciendo, para la cual yo tenía presupuestada como $13,000, me va a salir una cosa de 5,500 en dólares, lógicamente, si manejas todo en dólares. Pero lo que más me ha bajado no son los insumos, sino me baja el tema de la mano de obra, porque han comenzado a haber más gente que está queriendo trabajar por menos. No me pregunten cómo, no sé, economista, pero está pasando eso. Y las cosas usadas, las cosas recicladas, llamémosla, se han mantenido en el precio, de manera que yo, por ejemplo, para amoblar lo que iba a amoblar antes, que sí me habían cotizado porque era nuevo en dólares, ahora lo estoy comprando usado en bolivianos, estoy ganando plata, me está yendo bien y lo voy a acelerar. Lo que pensaba inaugurar a fin de año lo voy a poder inaugurar en septiembre. Charlando de esto con Hernán Paredes, el hijo, no es el político, sino el empresario, y con varios, también muchos están coincidiendo en que este es un momento buenísimo para gastar tu plata en inversiones que las vas a poder rescatar en el mediano plazo. Pero que tienes que gastar tu plata. Sabemos que no nos sirve tener dinero, no nos sirve ahorita tener dinero. Prácticamente igual es el mismo tema de dólares, porque tener dólares ahorita estar aprisionado, no puedes gastar tus dólares, es como tener un castigo sobre la espalda, ¿no ve? Es, como decía, salir con una chica hermosa, pero intocable. Entonces, tenemos que aprender a manejarnos con bolivianos, pero
La solución ahorita es no tener bolivianos, es gastarlos en cosas que sí puedas revenderlo o que te sirven como una inversión. En mi caso, ¿no? Me estoy haciendo un espacio, un tipo de discoteca que me está bajando altísimo los costos. Lógicamente me estoy metiendo en una etapa bien complicada porque no voy a tener ingresos en corto plazo, muchos ingresos en corto plazo, porque la situación está complicada, pero sí he podido hacer una inversión y bajar mis gastos. Entonces, pienso que ahorita, ya como joven, como digamos, estás comenzando, queriendo comenzar, tienes que tener bien claro en la cabeza que no tienes que tener dinero en las manos, ni en el banco, no sé, yo nunca he tenido plata en el banco, siempre me ha parecido así de mala palabra, no, prefiero comprar, ahorita, por ejemplo, estoy acopiando bebidas, ¿no? Lógicamente, el whisky sube cada semana, como yo ya tengo un mercado, sí tengo que acopiar y estoy generando, mi plata está ahí va creciendo junto con el dólar y a veces está más, porque no solo sube el dólar, suben los precios de las cosas, entonces como buen emprendedor yo puedo jugar con esos precios y jugar con mi mercadería, que es mi plata que está ahí puesta. Entonces, es un momento de gastar, ¿no? Eso es súper contradictorio, pero es gastar. Y lo rico es que, por lógica, estamos comenzando a consumir nacional. Entonces, si tú estás en el área artesanal, por ejemplo, productiva, o tienes ideas artesanales productivas nacionales, con mano de obra nacional, material que está nacional, estás en muy buena situación porque tu competencia es carísima. El tema de los dulces, por ejemplo, ¿no? Todo lo que era importación de Chile, Perú, que nos estaban haciendo pelota, está desapareciendo ahorita. Estamos volviendo al tatín, a los dulces básicos y la industria, esta industria artesanal de dulces que nosotros conocíamos está volviendo a crecer. Vean los kiosquitos de las tiendas, de nuevo, rombitos, gelatinitas, de nuevo toda la producción, porque ahorita un sublime te cuesta 10 pesos. Entonces, lógicamente, pues, que vas a tener un cambio radical a lo que es producción nacional y eso ahorita hay que saltar. La producción nacional está barata, los refrescos, las gaseosas nomás ahorita es casi la mitad lo que te vale una gaseosa nacional que una comarca de afuera. Entonces, quiero intentar contagiar esto de alguna manera. Estamos haciendo unos TikToks con dos personas más, que es un tema más político, pero sí que queremos que esto va a ser una buena noticia, el decir eso, dar ideas, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Qué podemos vender? ¿Qué nos sirve en nuestra casa? Desde el tema de que poco a poco te va jalando el tema de tienes que usar tu creatividad, ¿no? Ahorita es creatividad, tu creatividad va a mandar. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de la economía, tres factores nos han enseñado desde changos, son los que mandan en la economía, ¿no? Capital, tierra, trabajo, ¿no? Son los tres elementos que han ido generando la utilidad, la generación de riqueza durante toda esta época, pero en la última generación ha aparecido un nuevo elemento que es justamente la creatividad. Gracias a las redes, gracias a todo esto, la creatividad por sí misma genera dinero. Entonces, es un elemento más de la empresa. Y esos cuatro elementos, ya como incluida la creatividad, condicionados a un, digamos, trabajo positivo, porque no hay otra palabra, sano no es un trabajo positivo con el medio ambiente, es la economía naranja. La economía naranja no es nada más que usar tu creatividad para poder vender lo que ya hay, lo que ya tienes, lo que está ahí. Yo tengo dos dichos que me encantan. Dos dichos, oh, no son dichos, son dos cosas que me han dicho. Las dos han salido de gente muy básica, con educación muy básica, prácticamente obreros, pero gurús míos, porque me han guiado siempre en varias cosas y una de ellas es, el problema
es la solución. Le voy a decir un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo bien claro que para mí me pasa. Tengo una pared que vivo con humedad, es una terraza, pero vive con la humedad. Tengo que cambiar mi techo prácticamente porque no hay humedad ahí. Ha venido esta persona que siempre me acaba diciendo el problema, la solución, y me ha dicho, pero, porque se arruinaba, perdón, ponía ahí unos cuadros que se arruinaban, me ha dicho, pero no pongas eso, porque en lugar de arreglar eso, pon maceta. Y tienes un jardín, y haces jardinera y esa agua, en lugar de ser un problema para ti, va a ser una solución. Es básico, así de sencilla puede ser toda la economía y todo. Si tú te enfocas, esto es lo que tenemos, y ahí viene la economía naranja, a mí, en mi perspectiva, ¿no ve? ¿Qué te digo? Voy a ser súper exagerado, pero se inundó el Prado. No hay caso de cruzar el Prado y no tenemos cómo solucionarlo. Agarro y traigo turistas y hago cruzar el Prado con tipos que te carguen, como en la época del pongaje, no sé, lo vuelvo un elemento turístico. Entonces el problema lo he vuelto una solución. Esa simple manera de ver las cosas, creativa, lo hemos llamado, ¿qué le decimos mucho? Esta es la pendejez criolla, novela, no sé qué criolla, pero tiene muchos elementos de, de economía naranja. Entonces, con esta idea de que tenemos ahorita cosas nuestras que podemos venderlas, tenemos cosas que ni siquiera tenemos que invertir. O sea, una cholita caminando en la Sagárnaga es un producto. No lo vemos así, pero es un producto. 346 entradas folclóricas hay en La Paz al año. Todos las odian, qué barbaridad, que no puede ser. Son 346 productos que podemos vender a gringos. Cada día puede haber una entrada bien organizada, bien armada. Lógicamente tiene que estar bien hecha, pero todos los problemas pueden ser soluciones en nuestra economía naranja. Y si tú ves desde tu casa como economía naranja, el hecho de hacer hasta las terrazas, huertas urbanas, todas estas cosas van a ir naciendo de esta crisis. Esta crisis que viene porque no quiero ser, no quiero ser pesimista, sino que siendo optimista sabemos que todavía va a crecer, no va a haber magia que venga en próximos 2 años y nos salve. Va a ser un proceso en el cual vamos a sufrir harto y en ese proceso la economía naranja nos va a salvar porque está dadas las condiciones. Dependemos de nosotros, es nuestra propia producción, la tenemos y solo es abrirnos puertas para que venga la gente de afuera, lógicamente, y nos traiga los dólares y nos vea vestidos de llamas, no tengo idea, ver en nuestra imaginación, nuestra creatividad, verá qué hace. Pero iba yo enfocándome en que todo lo que ha ido pasando entre la UDP y ahora debería haber servido para que esto ocurra, para que nos demos cuenta que debemos depender más de nosotros que del dinero de afuera. No ha sido así, todo lo contrario, ahorita somos más dependientes todavía. Sin embargo, nos va a dar esta crisis la oportunidad de poder usar la creatividad para poder salir adelante de varias maneras. Yo tengo algunas en mi cabeza, ustedes tienen otras y todos tienen otras, pero es un poquito dar esa difusión, ¿no? Cuando dice, ¿qué hago? ¿Qué me aconsejas en el negocio? Cada negocio con lo que está alrededor tuyo, con lo que tienes, con lo que está en tus manos, lo que está en tus ojos, con lo que sabes, con lo que has aprendido. No te vayas no, me han dicho que si me voy a la China y traigo un contenedor lleno de K3, voy a venderles a los militares. No me jodas, no conoces un militar, no has ido a la China, nunca has exportado nada. No lo hagas, haz lo que está en tus manos y lo que tenemos, y lo que en base a lo que tenemos vamos a comenzar a funcionar. Yo tengo la suerte de aprender eso hace 40 años y es lo que he hecho. He aprendido a usar mis recursos, lo que tenía, para poder salir adelante. Dentro de mi historia, lo más admirable para mí es que nunca he sacado un crédito mayor de $5,000, jamás.
Nunca sacó un crédito menos de $5,000. Así, todo lo he ido haciendo sobre lo que había, sobre lo que podía, sobre mis compromisos de trabajo. Pero se puede, y se puede ir amasando y al final se genera un muy buen capital, pero creo que ahí quería un poquito llegar. Creo que la economía naranja es perfecta en este momento. Creo que tenemos que apuntar, no quiero hacer publicidad política, pero tenemos que apuntar ahorita a corto plazo a la ciudad, ¿no? Nuestra ciudad puede sobrevivir con una economía naranja y atraer muchísimo dinero que lo atrae constantemente. Sin embargo, no hay una organización, no hay nada que te diga, que te incentive a hacer economía naranja, ¿no? No hay nada que te diga, bueno, qué sé yo, sí, realmente tienes una casa increíble que podría ser un gran museo, una gran peña, pero pucha, alrededor viven 100,000 maleantes y yo no te puedo dar seguridad. En cambio, si yo, eso es lo que le pido al Estado, no le pido plata, no le pido nada, dame seguridad en la esquina, dame que yo pueda atraer gente aquí, que no tenga yo que alquilar un boliche en el centro de la ciudad carísimo, sino que use mi boliche, que tú hagas que la gente venga a mí. Es lo único que te pido. Como empresario, dame eso y nada más. Yo, mi plata me la voy a hacer, pero dame por lo menos seguridad a mi gente. Cosas así, ¿no? Estoy entrando ya, me parezco demagogo, pero cosas que van por ahí es lo que pienso que es la oportunidad ahorita, que es el momento exacto para aplicar. eh, el problema es la solución. Nuestros problemas pueden ser nuestras soluciones, todos nuestros problemas. Bueno, creo que hasta ahí he dicho todo lo que sé. No sé si alguien tiene una yapa más, una pregunta, alguien quiere hacerme una reflexión, criticarme. Bueno, estamos prácticamente cerrando esta tertulia, la tertulia muy dinámica, escuchando la historia de Juanqui y sus emprendimientos, esa serie de emprendimientos desde que era prácticamente niño vendiendo papel higiénico hasta eh, Medias nylon en Forum he vendido. medias nylon en Forum. Tal vez, Juanqui, para ir cerrando, eh, tú haces estudios antes de abrir un negocio, haces estudios de mercado, o es más la intuición la que manda en tus apuestas. Mira, yo creo que es una mezcla, o sea, no creo que nadie se base solo en estudios ni solo en intuición. Hay un porcentaje, ¿no? Lógicamente hay cosas que los costos de hacer un estudio real no lo ameritan, pero yo he tenido una línea personal. Creo que si haces algo nuevo y diferente, ya has pasado el 50% de probabilidades de que te vaya bien. Lo demás ya es todo el desempeño y todo lo que le pongas a eso. Pero he tenido la oportunidad y siempre he creado marca. Así te digo, mi primer negocio, un puesto de comidas en San Miguel, ahora hay 500. Y a las 2 semanas que yo tenía ya había. He comenzado con licorerías, no había ni una en La Paz, hay 500. He puesto un canal de cable, no había ni uno en Bolivia, ahora hay 500. Entonces, claro, cuando veo que esto me lo vas a entender. Yo podría haber competido en todos estos rubros, llegado a cierto momento, porque yo ya estaba arriba y decir, nada, ahora yo pongo plata, bajo mis costos y los hago quebrar, que son movimientos de mercado, mercados un poco más organizados, pero el nuestro no es así. Entonces es mucho riesgo decir, no sé, yo pongo y lo hago quebrar y tal vez el dinero que pongo no es lo suficiente y alguien tiene más. Entonces, como yo nunca he tenido un capital muy fuerte, ni por mi familia, ni he tenido créditos porque no tenía antes activos pesados, me he tenido que basar mucho en mis instintos.
mucho mis instintos, pero como te digo, siempre bajo la idea de que si es diferente y es nuevo, es 50% avanzado, de que cualquier estudio, cualquier cosa te dice que lo puedes hacer, que tienes una buena oportunidad. De ahí es rajada, ¿no? De ahí es el esfuerzo y el mérito que tú le pongas. Pero esas son las pautas, no es tanto, no es tanto el preocuparte de lo que tú me dices, ¿no? Esa parte ya creo que es superada. Excelente. Hay una pregunta de Marcelo. Dice, querido Juanqui, como empresario, ¿cómo te va con el tema impositivo? Ah, mira, a César lo que es del César, hermano. Como te digo, hay que cumplir. Cumplo, ha mejorado mucho el gobierno. Hace unos 5 años era fatal, te buscaban todo, todos teníamos multas, juicios, procesos. Ha habido como un alivio en el gobierno de Arce, llamémoslo. Creo que Arce ha entrado y ha dicho, no, muchos los hemos jodido la otra vez, bajaremos un poquito, han bajado las tensiones, pero no, yo comparo con impuestos en otros lados, no pagamos muchos impuestos. O sea, nuestros márgenes de impuestos a nivel mundial están decentes, no te digo, son fabulosos, están decentes. El problema es que no recibimos el beneficio de nuestros impuestos. Ese es el problema, por muy chico que sea, es un problema que no recibes el beneficio, pero sí, con impuestos, la última etapa ya ha mejorado muchísimo. Y tal vez sea que estábamos aprendiendo, ¿no? Que uno está aprendiendo, comete muchos errores, a veces sobreestimas al Estado, pero una cosa que he aprendido hace muchísimo es que el peor acreedor que puedes tener es el Estado, así que es mejor llevarte bien y no tienes otra, hacer caso. Por eso es tan importante saber a quién pones en el gobierno, porque una vez que ya está puesto, tienes que aceptar lo que te digan. Y si te dicen que tienes que pagar esto, tienes que pagarlo, es la ley. Y no hay otra, hermano, no hay muchas maneras de hacerlo mejor. Excelente. Pues vamos a ir cerrando este sábado, esta tertulia de sábado, agradeciendo a Juanqui por su tiempo, por compartir con todos nosotros su historia de vida como emprendedor y las anécdotas de empresario. Agradecer a todos ustedes por la confianza y por hacer posible este espacio en un momento, en una coyuntura en la que tenemos y debemos debatir y conversar entre nosotros para proponer soluciones y conocer cómo estamos en diferentes áreas. Así que muchas gracias y buenas noches. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Guido. Gracias, viejo. Chao, bro, querido. Chao, mi perro. Chao, Abrazos, chao. Juanqui, Chao. Guido. Gracias. Chao, nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao, querido Juanqui. Muy bien. Gracias, Interesante. hermano. Chao, Chao, chao. chao. Interesante.